gozamos en tu presencia, nos gozamos en la adoración. Podemos sentir que tu Espíritu está en medio nuestro. Bendito sea el Dios Todopoderoso, el que nos da libertad para adorar su nombre. Así mismo como está, voy a pedir que incline su rostro y comience a pedirle a Dios: Espíritu Santo, háblame en este día. Dígale al Señor que le hable. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su corazón? Pues dígale: Señor, aquí estoy. He venido a este lugar, quizás me invitaron, quizás vengo por primera, segunda, tercera vez, o he venido toda mi vida, pero yo vengo a este lugar para escuchar de tu palabra. Necesito de ti. Dígale al Señor: necesito de ti. Háblame, Señor, háblame. Usa el joven, Señor, que está delante. Señor, úsame para tu gloria. Tu gloria, Señor, se manifiesta en este día. Hoy exaltamos a Cristo y nadie más que Cristo. Nadie más que Cristo. Aquí no hay nombres que no, aquí no hay ningún otro nombre más que el de Jesús. Solo Jesús merece los aplausos. Solo Jesús merece las luces, los aplausos. Solo Él merece brillar. Brilla Cristo en esta tarde. Que la luz de Jesús brille en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Le pido que tome su asiento por un instante. Si que pudiesen, aunque se demoren 15, 10 minutos, pudiesen poner por favor el data a alguien para transmitir unos textos que necesito mostrar a las visitas que hoy nos acompañan. Por mientras, voy a cantarles una canción. Amén. Sí, voy a tocar la guitarra de mi hermano Joselito. Sé que no soy digno. Ya, vamos a cantarle a Cristo. Este tema se llama Gloriosa Cruz. Por tu gracia,
venimos hoy para adorar. ¿Qué podría pagarte, Señor? La vida misma jamás bastará para pagar tan inmenso amor. Gracias, venimos hoy para adorar. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Por tu gracia venimos hoy para adorar. Gloriosa cruz. Amén, sí, ya está listo el data. Quiero, en este mensaje del día de hoy, quiero avergonzar a Satanás. Porque nuestra vida como cristianos muchas veces le fallamos al Señor. Y cuando eso sucede, comenzamos a pensar de que estamos mal, somos indignos, nos sentimos vacíos. Empiezan muchas cosas a pasar en nuestro interior. Y yo me sentía así. Pero a través del mensaje que tiene como título Pecado versus la cruz, hoy quiero avergonzar al diablo en esta tarde, públicamente. Porque el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. A través de la cruz de Cristo somos libres. El pecado es una palabra fuerte que se usa poco afuera, acá adentro la usamos harto. Pecado. Y causa muchas diferentes reacciones cuando uno la escucha. Por lo general nosotros tenemos conceptos cerrados de lo que significa el pecado y tendemos a darle diferentes grados, a clasificarlo. Por ejemplo, a ponerle nombre, a darle color, o a ponerle tamaños. Este es un pecadito, este es un pecado, este es un pecadote grande. Diferentes grados y tipos de castigo que a lo mejor pueda merecer cada pecado. Pero es imprescindible saber que el pecado es real y que solo Cristo puede limpiar el pecado de la humanidad. Hoy entenderemos en este mensaje qué es lo que significa el pecado para un cristiano y para un no cristiano y qué es lo que Dios hace al respecto. Quiero que leamos un texto en Romanos capítulo 6, 23. Quise que pudieran poner acá el data mi hermana. Para que los que no han traído su Biblia, nuestros hermanos, nuestros amigos, visitas que nos acompañan hoy día, que están ahí sentaditos, puedan seguirme la lectura. Y yo puedo respaldar esto con la palabra del Señor. Porque muchas veces contamos nuestros propios testimonios personales
y que son gloriosos. Pero nuestra verdad y nuestra fe no solamente tiene que estar basada en lo que me sucede a mí o lo que le sucedió a usted. Nuestra fe está basada en la verdad, y la única verdad en la que está escrita en la palabra del Señor. Por eso, aquí está. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenemos dos cosas aquí. Tenemos un pecado y muerte, y tenemos Dios y vida. Dos caminos claramente distintos uno de otro, tan distantes el uno del otro. Aquí no hay un tercer, un cuarto, un quinto camino. Solo hay dos. La muerte a través del pecado y la vida que Dios da en sus dádivas. Por ejemplo, definamos pecado. Pecado, ¿qué es pecado? Muchos dicen es mentir, desobedecer, etc. Todo eso está correcto. Pero si pudiéramos encerrar qué es pecado en un concepto más cortito, solamente lo podríamos definir de esta manera. Pecado es rebelión contra Dios. Distintos tipos de forma de rebelarse contra Dios. Por lo general uno se rebela en contra de Dios al desobedecer su palabra, porque ahí está todo lo que Dios pide, todo lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere que hagamos. Muchos pecamos en contra de Dios por desconocimiento, porque no sabemos no conocemos completamente la Escritura. Pero aquí no nos podemos hacer los tontos delante de Dios. Aún usted, aunque no sepa nada de Biblia, usted sabe por su conciencia que somos pecadores. El Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, te creó a ti y a mí con una conciencia, la cual nos acusa. Y te dice, fallaste en esto, hiciste esto mal. Eso es pecar, rebelarse en contra de Dios. Y aquí hay otra palabra que dice dádiva. Yo busqué esas palabras porque algunas veces salen palabras que uno no entiende mucho. La dádiva que da Dios. Dádiva es simplemente... ¿dónde está? Dádiva. De acuerdo a lo señalado en la Real Academia Española, es algo que se entrega de manera gratis, gratuita. Como la yapa que nos da el negocio cuando vamos a comprar algo y te dicen, ya toma un dulce de yapa. Algo que viene gratuito. ¿Y qué es lo que viene gratuito en este texto? Si usted comete pecado, su sueldo, su paga, lo que va a recibir al cometer pecado contra Dios, usted va a cosechar esto, muerte. Pero lo que Dios da gratuitamente, porque dádiva significa dar algo gratis, Dios da gratis vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice en Romanos 3:23, yo quiero hacer una pregunta aquí: ¿cuántos hemos pecado y cuántos no hemos pecado? La otra vez yo me di vuelta y dije que levanten la mano, pero la Biblia nos señala en Romanos 3:23 que todos pecamos. Aquí nadie se salva, ni el Dalai Lama ni Buda se salva de haber pecado, porque la Biblia es bien enfática. No dice la gran mayoría de los hombres, no, dice todos pecamos. Y porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, que en este camino que yo les dije al principio, que se lo imaginen, el camino de la muerte y el pecado, y el camino de Dios y la vida, por cuanto todos pecamos, entonces nos destituimos de la gloria de Dios. Automáticamente mi pecado me separa de Dios. Es como, por ejemplo, le decía a los chicos en la mañana en la escuela dominical, es algo para que se hagan una idea en su mente. El camino del pecado es como ir al hospital
Y el camino de Dios es como estar en la aldea. Están tan distantes el uno del otro que si no hubiese ese puente comercio o el puente de Acaprat, no podríamos cruzar tan fácilmente de allá para acá. El pecado nos separa de Dios. Pero la Biblia nos habla en el primer versículo que leímos que la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa esto? ¿Que cuando yo peco voy a morir? ¿O en el momento que yo, no sé, estoy haciendo algo prohibido, va a venir un ataque al corazón y me voy a caer muerto en ese instante? No. Romanos capítulo 6, el capítulo completo de ese libro, nos habla de que usted y yo pecamos y morimos, pero no físicamente, sino una muerte espiritual. Y por lo tanto, al morir espiritualmente, nos alejamos de Dios, que es vida, la muerte y la vida. Al pecar nos hacemos esclavos y tenemos como Señor a eso, el pecado, y somos esclavos del pecado. Eso habla Romanos 6, habla mucho de eso. Y quiero aclarar dos cosas, porque aquí hay dos cosas distintas. Cuando uno peca sin Cristo y cuando pecamos como cristianos. O no va a decir que los cristianos no pecan. Alguien dice por ahí, la iglesia está llena de hipócritas. Yo le digo, no, bueno, en la iglesia no hay ninguno santo. La única diferencia que tenemos con los que no llegan a este lugar es que aquí hay gente que quiere cambiar. Aquí hay gente que sabe que es pecadora, pero que sabe que también necesita ser cambiada por Dios. Por eso está sentado usted en este lugar. Voy a hablar primero del pecado de un cristiano. El pecado del creyente da un lugar distinto a una muerte espiritual distinta que el no creyente. Porque el creyente no llega a esa consecuencia final de morir y estar alejado completamente de Dios, porque esa consecuencia final de una muerte la tomó Cristo en su cuerpo, y Él tomó ese lugar de muerte y Él murió para que tú hoy, si pecas, no mueras espiritualmente y no seas lejos de Dios nunca. O sea, no ocurra esa lejanía de Dios para siempre. Tú tienes la chance de recurrir a Cristo una vez más y Él te restaura. Esa es la diferencia. Cristo pagó en su cuerpo la consecuencia de nuestro pecado. Mateo 26, 26. Mateo, no sé si es con ese al final. Mateo 26, 26 dice: Jesús comiendo la Santa Cena, como se le conoce hoy en día, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y los partió y dio a sus discípulos. Partió el pan así. Dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Siguiente, 27. Y tomando la copa y bebiendo, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús estaba comiendo, pero simbólicamente al partir el pan dijo: miren, mi cuerpo es va a ser roto por ustedes. Tomó la copa y dijo: este es mi sangre. Solo es algo, es un símbolo, no es que estén tomando sangre, es vino. Esta es mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Isaías lo deja un poco más claro. Ya no es simbólicamente, es un lenguaje profético. Este profeta vivió mucho tiempo antes de Jesús, pero sin embargo escribió en Isaías capítulo 53, uno de los capítulos más cristocéntricos del Antiguo Testamento. Cuando uno lee Isaías 53, no deja lugar a otra duda que se está refiriendo a Jesús.
Isaías capítulo 53, por favor, versículo 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente, dice el profeta Isaías, como viéndolo me imagino yo, o inspirado por el Espíritu Santo, no sé cómo ocurrió eso. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 58 dice, el siguiente versículo ese, el 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sacrificio de Jesús. Cuando pecamos, como cristianos, como hijos de Dios, sin embargo, sí existen consecuencias al pecar, que son consecuencias naturales en cuanto a ir y rebelarnos en contra de nuestro Padre. Por ejemplo, experimentamos estos síntomas de una muerte espiritual. No morir, no estamos muertos espiritualmente porque Cristo ya nos dio vida, pero sin embargo, cuando uno de nosotros peca en contra de Dios, comenzamos a experimentar síntomas de una muerte espiritual. Por ejemplo, nos comenzamos a sentir culpables. Y viene el diablo, acusador, y a tu conciencia y te dice, tú no eres evangélico. Mira, se te salió una grosería. Tú no eres cristiano. ¿Qué ejemplo estás dando? Etcétera. Nos sentimos indignos de presentarnos ante Dios porque sabemos por nuestra conciencia que le hemos fallado. Empezamos a sentirnos vacíos, confundidos, desconectados de Dios. Surge esa palabra que utilizamos siempre: perdimos el primer amor. Y esto es terrible porque si usted, hermano, desconoce lo que yo le voy a contar y usted sigue en esta condición, cada día más va a sentir un vacío mucho más grande y cada día más se va a sentir tan indigno de presentarse ante el Señor que le va a dar vergüenza, y esa misma vergüenza lo va a hacer que usted mismo se aleje de Dios. Es más, los que no tienen a Cristo en su corazón no pasan por esto, porque ellos no sienten esta culpabilidad. Esas personas practican el pecado y no saben que pueden entristecer a Dios con eso porque lo desconocen. Efesios, me se busca, Efesios capítulo 4, versículo 30. Nosotros, hermanos, tenemos a alguien morando dentro nuestro. No porque tengamos un bonito cuerpo, nos sintamos totalmente espirituales. Lo único que nos hace aptos para que la presencia de Dios habite en medio nuestro es porque nos fuimos lavados con la sangre del Cordero. Y el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. Pero dice Efesios 4:30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto me da a entender una cosa, que el Espíritu Santo es una persona y se entristece, se contrita. Me da a entender también que mis acciones contritan el corazón de Dios. Y eso es fome. Ustedes no saben, los que han experimentado el amor, el sentirse amado con su esposa, con su novia, cuando usted se decepciona o lo decepcionan a usted, o usted decepciona a alguien, no se siente bien. Uno se entristece. Uno llora. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? El Espíritu Santo nos ama tanto y Él está tanto con nosotros todos los días, y cuando le fallamos, Él se contrita en su corazón. Se contrita, así dice Efesios. No contristéis, hermanos, al Espíritu Santo.
A pesar de que no se destruye esta relación Dios Hijo o Dios Padre con nosotros, sí se nos pone una barrera para con Él. Por ejemplo, un niño con su padre. Cuando un niño, todos los que son padres aquí pueden entender esto, cuando un niño le desobedece a un padre, no pierde la calidad de ser hijo de ese padre. No es que el padre, al momento de que el hijo le desobedece, tú le dices, ya no eres más mi hijo, sal de mi casa, o te voy a dar en adopción. No sucede eso. Lo que sucede, y al ver ese ejemplo de esa relación, podemos ver que quizás el papá se entristezca porque el hijo le desobedeció. Quizás el papá aplique un castigo al hijo para poder corregir ese mal hábito. Quizás lo castigue, le quite el teléfono, le quite el televisor, no sé. Pero no pierde el ser hijo. Así mismo sucede con nosotros. Nosotros le fallamos a Dios. Quizás Dios se entristece. Pero no por eso, hermano, no piense que usted pecó hoy día y ya es un hijo de Satanás. Sáquese ese concepto de su mente y comienza a pensar que sí hay un padre que lo está esperando con los brazos abiertos. Dios es como este padre del ejemplo. Nosotros nos rebelamos contra la palabra de Dios, contra sus reglas, contra Dios mismo. Nos rebelamos contra la vida y por lo tanto experimentamos esos síntomas de muerte, que es el quebranto, el dolor para nuestra alma, en cual también hacemos doler también su corazón a través de su Espíritu Santo, como leíamos. Pero cuando volvemos nuestro rostro a Dios, así también somos restaurados en nuestra vida espiritual. Restauramos esa comunión con Dios a través del Espíritu de Dios. Y nuevamente volvemos a sentir esa libertad. Nuevamente nos sentimos justos. Nuevamente comenzamos a experimentar los propósitos de Dios en nuestra vida. Usted ubica la parábola del hijo pródigo. Alguien le puso ese nombre, pero ahí el protagonista no es el hijo, es el papá. Si le pudiéramos cambiar el nombre, le podríamos, no sé, la parábola del padre amoroso. Podría también ser así. Se trata de que, ¿no es cierto?, una breve historia, hagámosla breve, esta parábola. El papá tenía 2 hijos, uno de ellos le pidió la heredad y se fue de la casa con el dinero que era para su herencia. Él lo pidió por adelantado y se fue a gozar la vida lejos de su casa. El papá tenía dinero para darle y se lo dio. El niño, el joven, malgastó el dinero en mujeres, en fiesta, en amigos, y mientras tuvo dinero, tuvo feliz. Y yo le decía a los chicos en la mañana, mientras tú eres popular, mientras tú tienes más like en Facebook, en tu página de Instagram, en una foto, eres feliz, tienes muchos amigos, si tienes dinero, ahí están los amigos junto a ti. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba sobre tu vida? ¿Dónde están todos esos amigos que dijeron que iban a estar contigo? ¿Dónde quedaron esos que te dieron un me gusta en el Facebook? Personas que a lo mejor nunca en tu vida vas a ver. Son virtuales solamente. Así le pasó al hijo pródigo. Perdió y malgastó todo su dinero, y la historia dice que vino un hambre a la región donde él estaba. Y no teniendo que comer, hallándose solo, porque así quedamos cuando no tenemos a Cristo y cuando no tenemos esos recursos que otros vienen a aprovecharse de uno. Se vio solo y empezó a decir, luego de haber trabajado en un trabajo indigno para él, tenía tanta hambre y tanto que comenzó y dijo en su mente, en su corazón, dijo, oye, en mi casa hasta los empleados de mi papá tienen mucho que comer.
Y yo que soy hijo estoy aquí. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a volver a mi casa. Dice la historia. Me levantaré, dijo él, y voy a ir a mi casa y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Eso se propuso en su corazón. Se paró y fue a la casa de su padre. La historia dice que el papá lo vio de lejos, porque me imagino que todos los días salía a mirar si su hijo volvía. Y cuando lo vio de lejos, fue el padre que salió corriendo a buscarlo. Y cuando llegó a la presencia del hijo, el hijo le dijo lo que tenía pensado decirle: papá, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme un empleado tuyo por último, contrátame. Parafraseándolo modernamente. El papá le dijo: tú eres mi hijo. Mira cómo andas vestido. Tráiganle ropa limpia. Y llamó a uno de sus criados: maten un cordero, el más gordito que pillen, porque vamos a hacer una fiesta. Mi hijo volvió. Pongámosle un anillo en su dedo. Renueven su calzado roto. Lo abrazó y dijo, Lucas 15:24, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso sucede, mi querido hermano, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y le fallas. Pero si hoy te dispones a decir en tu corazón: yo ya no quiero fallarle más a mi Señor, yo quiero volver a la casa de mi Padre, te aseguro que no va a estar ese Padre castigador, te aseguro que no va a estar ese acusador. Vienes arrastrándote otra vez, yo sabía que ibas a volver. ¡No! Dios va a salir corriendo a tu encuentro, te va a abrazar, te va a dar un beso en tu cara y te va a decir: hijo, qué bueno que volviste, estaba esperándote, te estaba esperando. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos explicar porque no se compara al amor que nosotros podemos entender. Anoche hablaba con alguien y me decía que se sentía indigno de estar ante la presencia de Dios porque creía que Dios ya no lo iba a escuchar. Tanto le he fallado a Dios, me decía. Pero es que yo le decía: tú tienes un concepto errado de lo que es Dios. Tú piensas que Dios es como nosotros. Si tú me hubieses fallado una vez, 2 veces, 3 veces, ya yo dice: pero abúrrete. Pero Dios no es así. El amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Y es tan grande que, como leíamos en el primer versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23, la dádiva de Dios es vida eterna. Él está dispuesto a darte esa dádiva, ese regalo. ¿Y cuál es ese regalo que descendió del cielo? Su nombre es Jesús. Ese es el regalo de Dios para la humanidad. Ese es el regalo de Dios para la humanidad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es el regalo que Dios dio a la humanidad. Hermano, amigo, que usted está aquí, si usted está sin Cristo, esto es el punto 2. Punto 1, cristiano, pecador o pecando. Punto 2, personas sin Cristo en su corazón. Y a lo mejor aquí hay algunos de ellos. Quizás usted que está en este lugar nunca ha rendido su vida al Señor, nunca le ha dicho: Señor, perdona todos mis pecados, hoy me rindo a ti, quiero seguirte. Si usted no ha hecho esa de volverse a Dios, usted entra dentro de esta categoría de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Si usted peca sin Cristo en su corazón, el panorama es más oscuro todavía, es muy diferente, porque la Biblia dice en Juan 15:5, el que no tiene a Cristo en su corazón, Juan 15:5 dice: yo soy la vid, dice a Jesús, vosotros los pámpanos. O sea, yo soy
la parra y ustedes son los racimos que cuelgan de esa parra. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amigo, usted sin Cristo Jesús no puede hacer nada. La Biblia nos dice, usted no puede hacer nada. Dios te ofrece esta dádiva de vida, la cual esta dádiva se llama Jesús. Juan en capítulo 3, Juan 3, 16 dice que Él te amó tanto y de tal manera te amó que envió a su Hijo para que tome el lugar tuyo que tú y yo merecíamos por haberle desobedecido a Él. Sin embargo, Él puso a su Hijo en tu lugar y en mi lugar, para que hoy tú, si crees en ese regalo de Cristo Jesús, del madero de la cruz, hoy tú tengas vida y puedas acercarte a Él. De tal manera te amó que no halló otra cosa más de darte que darte la vida de su Hijo. No podrás ser nunca libre si Cristo hoy no te hace libre. Juan 8:36 dice así que si el Hijo, habla de Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Me dirá usted. Si yo voy y hago lo que yo quiera. Yo soy libre, hago lo que yo quiera, a mí nadie me manda. Libre de la consecuencia que leímos al principio. Si usted peca y no es un cristiano como el primer ejemplo que le dije yo, porque al ser hijo de Dios usted tiene ese devolverse a Dios y Dios lo restaura, lo saca de ese rumbo que usted va para allá, Dios lo vuelve para acá. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted va a un destino el cual no puede detenerse y cada vez va a irse alejando más de Dios, más de Dios. Va a llegar un momento en que ya no va a haber vuelta atrás. Su destino está trazado. Sin Cristo no hay nada que yo no pueda hacer. Por más que me esfuerce en salir y hacer una buena obra, dar mi dinero a alguien que me pida en la calle, me hace sentir bien. Por más buenas obras que yo haga, por más cosas que yo pueda hacer, no me puedo salvar a mí mismo. Solo Cristo salva, solo la cruz salva, solo Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Eso es lo que usted tiene que entender en este día. Solo a través de Cristo puede llegar al Padre. Solo Él puede darte vida cuando estabas muerto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi querido hermano, mi querido amigo, sé que muchos de nosotros aquí le hemos fallado al Señor, pero abogado tenemos para con el Padre. ¿Saben? La Escritura nos muestra en el Antiguo Testamento un sacerdote que tenía que interceder por el pueblo que llegaba al templo de Dios, pero el pueblo, porque estaba con pecados, no podía presentarse delante de Dios. Así que el sacerdote tenía que hacer un sacrificio para que un animalito inocente derrame su sangre ahí en el altar, y así esa sangre cubra el pecado del pueblo, y así el pueblo podía, llegar con peticiones ante Dios, o el sacerdote mismo intercedía ante Dios por el pueblo. Pero la Biblia nos dice que Jesús
es el nuevo sumo sacerdote que nosotros tenemos. Él está día y noche intercediendo ante el Padre Celestial. Y qué mejor sumo sacerdote que Él. Que Él no tiene que hacer sacrificios primero por Él mismo, por sus pecados, porque Él es santo, sino que asimismo Él intercede ante el Padre a tu favor y le dice: Señor, Padre, perdónalo. Él es un ser humano, yo fui hombre, yo no entiendo. Perdónalo. Dale otra oportunidad más. Mira mis manos, papá. Yo pagué por Él. Yo derramé mi sangre por Él, por ella. Y así está Cristo, día tras día intercediendo a tu favor. Alguien no puede darle gracias a Jesús por lo que Él hace. Ciertamente no merecemos esto. ¿Qué hice yo para merecer el amor de Dios? ¿Qué vio en mí? ¿Será mi corbata? ¿Será mi traje que me pongo para venir al domingo a la iglesia? ¿Qué vio en ti que te ama tanto, que dio su vida por ti? Yo no tengo respuesta a eso. Quizás no vio nada. Lo único que sé es que Él decidió amarte. Y bajo esa decisión, Él dijo: yo lo voy a amar. Pero los ángeles le dijeron: pero esta raza humana se va a desviar. Estos hombres te van a fallar. No importa, yo los amo. Yo decidí amarlos y sabes que yo voy a morir por ellos. Él te ama tanto. Te ama tanto, tanto que no puedo explicarlo con mis palabras. Es un amor tan grande, tan infinito. Tan infinito es el amor de Dios. Yo hoy quería avergonzar a Satanás, como le decía al principio, porque hace poco me sentí así. Le fallé a Dios, pequé contra Dios. Y más encima el pastor me había dicho: puedes predicar el domingo, me dijo. Mi garganta no está bien. Yo le dije: bueno, ok. Y no sabía qué predicar porque venía ese acusador a mi mente. ¿Y tú te vas a parar adelante? ¿Tú qué vas a entregar? Quizás yo soy más necesitado que muchos de los que están aquí sentados esta noche. Pero yo le decía a Satanás en una oración: Cristo pagó por mi pecado. Y si yo me paro en este momento, en este lugar, no es por mis méritos personales, no es porque haya salido de una carrera universitaria, no es porque haya sido un poco de Biblia, no, es por la gracia y misericordia del Señor. Por la gracia y misericordia del Señor soy lo que soy. Solo Dios puede sacarte de donde tú estás. Solo Dios puede sacarte del vicio que tienes. Solo Cristo puede libertarte. Y hermano querido, si tú te has sentido lejos de Dios, déjame decirte que Él dejó 99 ovejas para salir a buscarte hoy día. Él dejó las 99 encerradas en un redil y el buen pastor salió a buscarte hasta que te encontró. Hoy es el día en que el buen pastor sale a tu encuentro. Hoy es el día en que tienes que rendir tu vida al Señor y decir: perdóname. No puedo solo, Señor. Me he encontrado lejos de ti, pero ya no quiero estar más lejos. Ayúdame. Y la cruz de Cristo se va a revelar a tu vida tan marcada que va a borrar hasta lo más rencoroso, lo más profundo que tenga. Eso que dices tú: no, yo no voy a cambiar nunca. El Señor lo va a arrancar de raíz y te va a hacer una nueva criatura. Nueva criatura, naces otra vez. Eso es lo que hace Jesús. Yo te invito a que te pongas de pie y oremos al Señor. Si hay alguien que ha creído este evangelio, evangelio significa buena noticia. Si hay alguien que ha creído esta buena noticia y quiere pedirle perdón al Señor por sus pecados, venga aquí adelante y Dios te perdona. Y es más, mientras estás pasando, el Espíritu Santo ya comienza a ministrar tu corazón.
Si corren lágrimas ahora sobre tu rostro, es porque el Espíritu Santo está tocando tu vida. Si alguien quiere restaurar su relación con el Señor, si alguien quiere decirle al Señor, Señor, te necesito, hoy es el día, no pierdas la oportunidad. No te vayas a tu casa sin decirle al Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias por la sangre que me hace libre. Tú tomaste mi lugar. Cuán gloriosa es tu cruz. En el nombre de Jesús hoy, en el nombre de Jesús hoy levanto el nombre de Jesús en alto en este lugar. Y declaro victoria de parte del Señor sobre toda potestad que ha querido aprisionar a la iglesia, manteniéndolo con ataduras de culpabilidad, manteniéndolos lejos, diciéndole, tú eres indigno, tú eres culpable. Yo hoy levanto bandera de victoria en el nombre de Jesús y declaro la libertad de Cristo en este lugar, libertad de Cristo en este lugar. Hoy se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Hoy se rompen yugos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Mientras elevamos adoración a Dios, voy a dejar un espacio para si usted necesita oración. Puede venir a este lugar y vamos a orar. Si usted necesita restaurar esa relación, esa comunión con Dios, vuelve como el hijo pródigo a la casa. Hoy vamos a orar por ti. Si usted necesita de Jesús y pedirle perdón por sus pecados, hágalo públicamente aquí y vamos a orar por usted. Mientras la iglesia adora, mientras mis hermanos tocan, vamos a dejar un tiempo para oración. Si no hubiese nadie, adore a Dios solamente. Gracias, Señor.